invitado, que es Emilio Márquez, que es CEO de la Latina Valley. Te doy ahí la opción, Emilio, a que presentes qué es exactamente la Latina Valley para todos nuestros oyentes, porque quizás no lo conozcan. Como siempre digo, nunca sabemos quién está al otro lado y nos puede estar escuchando. Pues la Latina Valley es un club de debate y de negocios que tenemos sedes y eventos habitualmente en Madrid, Barcelona y en Andorra. Y lo de club de debate suena un poco peculiar, pero justo es lo que hacemos a modo de think tank, a modo de querer compartir los mejores conocimientos y experiencias de los profesionales y empresarios más cualificados y con más ganas de compartir con los demás. Creamos contenidos y creamos valor para todo aquel que comience o que quiera crear su empresa y desde luego marcar la diferencia en su mercado. En este caso venimos de unos años donde, bueno, pues las startups empezaron poquito a poquito y ahora es... yo recuerdo al principio, bueno, estaban en las startups estoy hablando como mucho hace 5 años, y de repente ahora hay como una ingente cantidad de términos, sobre todo en inglés, ¿no? Que si empresa semilla, que si no sé qué, que si unicornios, que prácticamente en 4 o 5 años ha pegado, no sé si decir una explosión muy grande, que por otro lado yo creo que ya existía de antes, solo que bueno, las modas al final acaban viniendo, ¿no? Con los términos en inglés y acaba de estallar todo, por decirlo de alguna forma, pero ya el año pasado, antes de toda esta vorágine que estamos viviendo con Silicon Valley Bank y ahora con Credit Suisse, ya desde el año pasado, cuando en verano empiezan a subir los tipos de interés, los bancos centrales, ya el capital privado empieza a decir, bueno, vamos a ir por este camino de seguir apostando, pero vamos a empezar a calmarnos, que aquí los tipos de interés están subiendo y ya no podemos, vamos a decir, financiar cualquier startup. Bien, es verdad que quizás esto de Silicon Valley es, haciendo un símil un poco con los toros, es como que le han puesto otra banderilla más, todavía el toro está vivo, pero es otra banderilla más donde quizás cueste un poquito más ahora este mundo, ¿no? Sí, porque comentabas en tu introducción que hoy el Banco Central Europeo decide algo tan importante como los tipos de interés. Eso es la noticia ahora en caliente, pero apenas estamos procesando lo que ha ocurrido con el Silicon Valley Bank, que es bastante más importante y trascendental para el mundo startup de lo que parece, porque lo que ha hecho es paralizarle la operativa a prácticamente todas las tecnológicas que tenían sus depósitos en dicho banco, y en Estados Unidos no es como en España, que en España por retrasarte unos días en el pago de una nómina está feo, pero se puede hacer sin consecuencias legales. En Estados Unidos no va así. En Estados Unidos directamente por no pagar una nómina, que de hecho son quincenales, directamente la empresa tiene que cerrar la persiana inmediatamente bajo pena de consecuencias inmediatas y tremendamente expeditivas para las startups. Entonces, esa quiebra del Silicon Valley Bank en una primera oleada no nos va a afectar tanto a las startups españolas, porque ese banco se dedicaba específicamente a todo lo que era el capital riesgo, emprendimiento, inversión, justo en Silicon Valley. Sí afecta a algunos españoles que habían hecho las Américas y que sí estaban funcionando muy bien precisamente con ese banco, pero las consecuencias de esta caída del Silicon Valley Bank, que también hay que ser honestos con la realidad. Hoy día la quiebra de este banco también se produce por que las redes sociales, porque los usuarios están más conectados y más sensibles a la realidad que mucho antes, pero también hay que ser honestos, y es que el banco tenía una liquidez, una solvencia, unos activos de infinita mayor calidad que la que provocó la crisis bancaria financiera del año 2008. Con lo cual, en la operativa, que es lo que al fin y al cabo le puede importar a empresas como Cabify, Spotify y otras que tenían gran parte de sus depósitos en ese banco, sí puede volver algo complejo en el corto plazo. Ahora mismo seguro que hay un montón de directores financieros intentando solventar esa situación, pero como tal complica tremendamente la operativa, pero las startups, aquellas que tengan un modelo de negocio bueno, que tuvieran caja, habitualmente tendrían no solo en ese banco, también en más bancos, pero lo que sí ha producido
a nivel de esas oleadas que van y vienen y cada vez son más fuertes, es que el modelo de negocio con la subida de los tipos de interés ha cambiado totalmente. Empresas que antes crecían, se volvían absolutamente inmensas. Ya veremos cómo se gana dinero en el futuro, porque no hay prisa, porque la historia, el modelo de negocio es venderse con muchos millones de usuarios. Eso cambió radicalmente con la subida de los tipos de interés, tanto de la FED como del Banco Central Europeo. Y eso sí es un verdadero problema, porque el dinero barato se agotó, los modelos de negocio tan habituales en muchas startups de crecimiento infinito, que sin preocupación por ganar dinero, también se acabó, y ahora mismo lo que nos encontramos es que ese Silicon Valley banco tan habitual en la operativa de las startups de Silicon Valley se suma a que muchas de sus clientes en realidad empezaban a tener muchísimos problemas económicos porque no hay próxima ronda de financiación para quien no gane dinero realmente y no está nada claro que vayan a poder financiarse, con lo cual sí, vamos a ver muchas quiebras de startups y no tan pequeñas, precisamente, en el corto y en el medio plazo a nivel internacional global. En este caso, en España, aquí ha venido alguna incubadora a contarnos, nos ponían que el panorama en España de las startups, de lo que es todo el entorno que los rodea, venía muy fuerte en los últimos años. Entiendo que, aunque no sea ese banco aquí en Europa y en España principalmente, pero de alguna forma quizás ese emprendimiento fuerte que venía, no sé si decir España y Portugal, un poco unidos de la mano, se va a haber visto afectado y como tú dices, o la startup tiene claro el horizonte quizás donde pueda ya empezar a ganar dinero y entiendo que ese horizonte, no sé si antes pongamos era un año, ahora te van a pedir o 9 o 6 meses seguramente, va a ser mucho más complicado que la gente no pueda dar ese paso. Incluso, y sería una segunda pregunta, si quieres, incluso para muchos lo vemos en internet, ¿no? Esta gente de yo te enseño a crear tu startup, tu empresa, etcétera. Que por ese lado, quizás todos estos, vamos a decir, supuestos gurús, se les pare, se les acabe un poco ese chollo, ¿no? Porque ahora parece que cualquiera te enseño a montar tu página web, tal, y dices tú, eso no es emprender tal cual, ¿no? ¿Crees que todo eso se puede parar, incluso aunque haya una parte que pueda ser un poco beneficiosa, quizás? Eso me recuerda a la fiebre del oro, que en la fiebre del oro de California de finales del siglo XIX, al final los que ganaban dinero eran los vendedores de palas y los vendedores de todos los aparejos para buscar el oro, porque realmente tampoco tantos buscadores de oro acabaron ganando dinero. Y eso me recuerda mucho a este tipo de situaciones donde hay todo un ecosistema de pequeños profesionales en cuanto a tamaño y plantilla, que lo que plantean es yo te doy las recetas para hacerte rico, cuando a lo mejor esas personas no se hacen ricas, y yo te explico cómo triunfar en redes sociales cuando a lo mejor a ese perfil le están siguiendo 100 personas en redes sociales. Entonces, tampoco hay que demonizar a todo el mundo, porque sí hay, y es muy necesario tener buenos asesores, gente que te enseñe, que te guíe un camino, pero es como todo. Si para pedir un médico privado o una consulta miramos en Google y miramos cuáles son las referencias de ese médico y qué se opina en portales que hay especializados con opiniones, lo mismo hacemos con Google Maps para buscar un restaurante, lo mismo se puede hacer para buscar las referencias positivas o negativas de aquellos profesionales que nos quieran vender esa moto o a lo mejor siendo profesionales y guiándonos adecuadamente. Con lo cual, siempre hay que saber con quién nos estamos juntando, buscar opiniones, buscar en Google, que eso siempre es el camino tremendamente más fácil, huir de fórmulas mágicas con 3 pasos y de una forma sencilla y fácil y cómoda. No existen como 2 pasos, no existen formas sencillas y de hecho Arimo, en el entorno en el que estamos Arimo, sí hay que seguir emprendiendo, sí hay que seguir generando negocio y economía, pero hay que plantearse que estamos en el reverso de la moneda, donde Arimo está la cosa más complicada, pero también de situaciones tremendamente adversas surgen modelos de negocio y hay oportunidades como puede ser la inteligencia artificial, con todo lo que ello implica de una revolución
completa y absoluta como pocas hemos llegado a conocer en nuestras propias vidas. Hay que plantearse que estamos inmersos en este mismo momento, en uno de los momentos más álgidos de cambios, evoluciones y oportunidades que posiblemente haya vivido el ser humano en la última, no década, sino siglo. Y hay que plantearse que a lo mejor podemos aprovechar esa ola en nuestro beneficio. Yo diría, añadiendo a lo que tú has dicho, que es decir, el bueno, bonito y barato no existe, a lo que la parte de barato, a todo lo que tú decías, y que posiblemente esa persona o ese grupo de asesores, etcétera, que te van a ayudar, vas a necesitar dinero. Esto no es con 1.000 euros me monto una página web y ya estoy vendiendo. No se trata de esto. Has tocado el tema de la inteligencia artificial y no sé si fue el martes o fue el lunes, que recuerdo me metía en Twitter y estaba todo el mundo como exaltado, ¿no? En este caso un poco más hacia mi lado, no de la parte del emprendimiento, sino del asesoramiento financiero, de la planificación financiera, etcétera, que había salido la nueva versión del chat GPT, ¿no? La 4 hablaban. Y algunos preguntan, ¿pero ya es gratis? ¿No es gratis? Hay aquí, luego salían algunos hablando de los fallos que había tenido la tercera. Bueno, pero digamos que estaba como Twitter todo emocionados, ¿no? Y has tocado esa parte de la inteligencia artificial a la que vamos, pero no sé si decir que mucha gente no sabe exactamente dónde va a acabar. Es decir, muchos quizás cuando imagina inteligencia artificial están pensando siempre en las películas de ciencia ficción, ¿no? En el robot o en Blade Runner, etcétera. Y quizás todavía, no sé si estamos llegando todavía a ese punto, quizás puede faltar un poquito, pero bien es verdad que para muchas cosas, sobre todo en el campo de las finanzas, ya es la propia inteligencia artificial la que va haciendo recomendaciones de inversión, etcétera. De hecho, la inteligencia artificial no ha surgido de hace 2 o 3 meses cuando se lanzó ChatGPT, que en realidad, admitido por sus propios creadores, es un juguete. Es un juguete tremendamente divertido, pero que no es nada comparado con lo que justo esta semana comentabas que se había lanzado la nueva versión, 500 veces más, con más capacidad de potencia, que para el cerebro humano es difícil digerir cuando empezamos a hablar de órdenes de magnitud, de diferencia entre distintas modalidades y versiones. Pero hay que tener en cuenta que la inteligencia artificial nos lleva rodeando desde hace bastante tiempo. Nos rodeaba y nos marcaba nuestra vida en cuanto que era ese algoritmo que decía si nos admitían para tener una entrevista de trabajo o se nos descartaba automáticamente nuestro currículum, y eso ya pasando años. Esa inteligencia artificial con aprendizaje profundo de las máquinas lleva años con nosotros a través de una forma muy somera, muy básica, a través de los asistentes de voz, que ya, por ejemplo, uno de los principales va por la versión 7, que se han lanzado 7 asistentes de voz, aunque nosotros sea totalmente transparente y no nos diéramos cuenta. De hecho, ahora mismo estamos en un momento tremendamente álgido porque nos hemos dado cuenta que hay distintas inteligencias artificiales temáticas para crear pintura, imágenes, para crear vídeo, la de lenguaje natural, que es ChatGPT, su contrarrespuesta, que es BART por parte de Google. Hay que tener en cuenta que, de hecho, los grandes actores de la partida no se han lanzado todavía, porque OpenAI, que es un gran player, no es nada comparado con la capacidad de patentes e inteligencia artificial que tienen tanto Google como China, que son los dos grandes players a nivel global respecto a la inteligencia artificial, y de hecho llegará un momento en el que posiblemente dentro de poco nos aburriremos un poquitín de este juguete, porque ya habremos probado mucho, jugueteado mucho, y respecto a la gran creación de expectativas inicial, posiblemente se enfríe un poco, pero está totalmente esperado y es normal y natural que esto va totalmente por oleadas y volverá a haber una nueva versión y volverá a haber unos nuevos avances donde lo que se espera, que cuidado con el término complejo de llegar a entenderlo, no por la parte de la audiencia, sino incluso por mí mismo, porque entender lo que es la inteligencia artificial general, la AGI,
Eso es lo que sí creará un cambio de paradigma completo y absoluto para toda la humanidad, en donde esa inteligencia artificial general capaz no de enfocarse en un solo tema, como son los juguetitos, que es los que estamos jugueteando ahora mismo, sino que lo cambiará todo de una forma que no somos ni capaces de conocer. Pero mientras tanto, yo que sí tengo la versión premium de ChatGPT, la de pago, y desde luego aseguro que para cualquier profesional que cree contenidos, que tenga su negocio en redes, que se mueva con digital, que se haya transformado digitalmente, la verdad que no gano nada recomendándolo, pero lo recomiendo encarecidamente el probar esa versión premium por ir trasteando y ir aprendiendo. La verdad es que me multiplica por 500% la productividad de mi capacidad de creación de contenido. Me facilita una mejora de la eficiencia de crear resúmenes de reuniones, de poder tener un elemento de una inteligencia absolutamente increíble, una capacidad de que todavía no soy capaz de comprender en su globalidad de una forma totalmente increíble. Y yo le recomendaría a quien tenga curiosidad por todo este tipo de temas que por favor que lo prueben. A través del buscador Bing de Microsoft también se puede llegar a ChatGPT de una forma gratuita, que lo prueben, que trasteen, que aprendan, que jueguen, porque lo que hay ahora mismo de verdad es increíble, pero es un juguete comparado con las oportunidades y con el cambio de paradigma que va a suponer de cara a la humanidad al completo la inteligencia artificial. Hablando por ahí un poquito, no sé si lo que voy a decir tiene cierto sentido, ¿no? Pero para integrarlo un poquito, esta inteligencia, como has dicho, puede que ahora venga un boom, vuelva a caer. Cuando venga esa caída, vamos a volver a hablar otra vez del metaverso y que luego, quizás más adelante, haya una unión de ambas cosas. Si no la hay ya. Y de cara a eso, todo el tema del teletrabajo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo soy partidario de que no todo se puede hacer por teletrabajo. Es decir, hay ciertos sectores que yo entiendo que no se puede pretender que se haga todo desde casa. Entiendo que otras profesiones se puedan hacer o que haya semipresencial, etcétera, pero pretender que quizás a lo mejor el metaverso con la inteligencia artificial pueda permitir algún día que estemos todos teletrabajando, no lo sé, pero de cara a ese futuro, ¿tú lo ves que está conectado claramente? A ver, la inteligencia artificial sí está conectada absolutamente con todo, porque es muy complicado decir cuándo van a ocurrir los saltos evolutivos y de conocimiento humano gracias a la inteligencia artificial, porque hay una retroalimentación. El que haya surgido estas inteligencias artificiales están creando nuevos avances colaterales que no podíamos imaginarnos. Un par de ejemplos, muy rápidamente. Se ha podido crear el mapa completo de todos los aminoácidos que son capaces de llevar a todas las proteínas existentes en la naturaleza, prácticamente décadas antes de que el humano pudiera llegar a plantearse, llegar a descifrar ese mapa. Y lo ha sacado una inteligencia artificial, el completo de todos los amenazos, de todo lo que ha existido o se podría llegar nunca jamás a descubrir. La inteligencia artificial ha encontrado un nuevo método de resolver a nivel matemático determinados problemas complejos que los matemáticos nunca jamás habían planteado englobar y resolver determinado tipo de problemas a través de ese acercamiento que ha propuesto una inteligencia artificial. Con lo cual, a los matemáticos, que no son precisamente personas que les moleste precisamente usar ordenadores de alta potencia, le ha dicho, es que nos acabamos de encontrar una nueva forma de resolver problemas que no lo va a resolver todo, pero toda esta cantidad de muchísimos problemas temáticos lo vamos a resolver como antes no podíamos ni imaginarnos. Eso dicen los matemáticos. Los matemáticos en realidad nos ayudan a todos de una forma muy extraña, sobre todo para el que se dedica a matemáticas, que parece una ciencia tremendamente oscura y extraña, pero nos facilita la vida absolutamente a todos. Y eso ha sido gracias a la inteligencia artificial, porque no lo esperábamos. Y esos avances colaterales sí van a producir grandes ventajas para la humanidad de una forma insospechada. No quita que el metaverso tiene un problema de concesión y yo le he hecho 2029. Otro día con más tiempo, si quieres, en otra entrevista, si tienes el bien de invitarme, pues
te explicaré por qué concretamente ese tiempo y ese lugar, 2029 concretamente, pero el metaverso ahora mismo está en un momento de invierno después de esa euforia, pero hay que tener en cuenta lo que se llama la ley de Amara. La ley de Amara dice que tenemos tendencia a sobrevalorar el cambio en la humanidad de los nuevos avances tecnológicos en el corto plazo, tenemos a sobrevalorar. Y en el largo plazo tenemos a infravalorar los cambios que producen en la sociedad los avances tecnológicos. Por ejemplo, metaverso. Leo en una determinada consultora muy conocida que el metaverso va a mover 300.000 trillones de cuatrillones de muchas cosas, de dólares o euros en el próximo año. Y solo puedo sonrojarme de quién ha sido el que ha escrito esto. Espero que no haya sido cobrando, porque es una locura haber escrito algo parecido. Pero eso en el corto plazo estamos totalmente sobrevalorando. Pero ¿cómo va a cambiar nuestras vidas el metaverso en el año 2040, 2050, que está como lejos? De una forma que no podemos ni imaginar, porque sí, el metaverso sí llegará, pero ni este año, ni el que viene, ni el próximo lustro. Exactamente igual para inteligencias artificiales y retomando a la parte del teletrabajo, lo probamos de una forma muy abrupta, muy dura durante la pandemia, pero desde luego el futuro de parte del trabajo, muy bien dice, hay trabajo imposible de automatizar, y de hecho jamás se automaticen. Por ejemplo, educación primaria, la de la infantil, no le dejemos a nuestros niños en manos de una inteligencia artificial a un niño de 3 añitos. Mejor que haya un humano que le dé ese calor y ese cariño en esos momentos iniciales de la vida. Pero sí, son oleadas, y el teletrabajo, yo creo firmemente en ello. 100% de mi plantilla, los 7 trabajadores que estamos en la Latina Valley, están en teletrabajo desde la anterior crisis, desde el año 2009, y soy un creyente del teletrabajo y sus bondades. Pero España es un país muy particular, con un ambiente social donde yo me encuentro realmente, tanto jefes como trabajadores, y decir, es que echo de menos ir a la oficina por tomarme el café con los compañeros, porque los españoles somos tremendamente sociales. Pero desde luego trae unas implicaciones de ahorro y de mejora de vida, tanto a trabajadores como a empresas, en todos los órdenes, que el teletrabajo, espero, por nuestro bien, que a medio plazo tenga más recorrido del que tiene ahora, que justo estamos en un invierno del teletrabajo. Un poquito para hablar, si te parece, de lo que es la marca personal, la empleabilidad, etcétera. Yo recuerdo, no sé si decir los inicios de las redes sociales, me explico un poco. Yo recuerdo año 2006, 2008, la gente que empezaba a abrirse cuentas de cara a tener luego un perfil de ventas en Instagram, en Facebook, etcétera, les iba bien. De repente ahí hay un impasse, quizás 2015, 2016, donde ya empiezas a aparecer menos y tienes que empezar a pagar por aparecer, ¿no? También estaba la parte de Google, del buscador, de pagar, etcétera. Y bueno, ahora tenemos TikTok. Pero la cuestión es, ahora, antes, digamos que ese pequeñito paso, ¿no? Ese quizás, vamos a decir, producto mínimo viable, que siempre se habla en marketing, testearlo era como un poquito más fácil. Y según ha ido pasando los años, según te digo, es más complicado, ¿no? Ahora dicen, es que si no estás en redes, desapareces. Y claro, yo digo, vale, estás en redes, pagas en redes, pero es que como tú pagando, hay cuantos. Porque ya no son cientos, a lo mejor son miles. Si nos vamos a Estados Unidos, millones quizás. Entonces, ya llega un punto donde tener un copywriter que te haga las cosas, el email marketing, los buzones. Yo ya llega un momento en que digo, eso hoy sigue funcionando, hay que ir a otros modelos porque eso ya se está quedando obsoleto, se ha modernizado. Esa parte de la marca personal yo creo que se ha convertido en muy complicada. Pues imagínate los giros que da el guión, que ahora mismo lo que nos encontramos es que ha llegado la inteligencia artificial y ChatGPT a la creación de contenidos, y no te puedes imaginar tú la de nuevos creadores de contenidos que hay en las redes sociales, porque le piden a ChatGPT, hazme un artículo de folio y medio dedicado para LinkedIn en un tono profesional, como si lo hubiera escrito un matemático o un catedrático. Tú le puedes decir todo ese tipo de cosas, porque cuando tú le dices a una inteligencia artificial no es
tal consigno. Tú le creas un párrafo con todos los parámetros, pero mira, quiero enfocarme a que lo lean profesionales de entre 25 o 45 años, del mundo de la hostelería, que hablen de esta temática y que les resulte interesante. Le das al botoncito y mágicamente, pues lo que hubieras tardado perfectamente 4, 6, 8 horas en crear un contenido de alta calidad, te lo crea ChatGPT en 20 segundos. Eso ha llegado a las redes sociales y ahora mismo nos estamos encontrando con una avalancha de nuevos creadores, casualmente, con el avance de ChatGPT, que ahí los que estamos muy interesados por cómo van las tendencias, pues nos estamos preguntando, ¿va a ser que ChatGPT ha animado a mucha gente que antes no se animaba a crear contenido, pero ahora sí se anima a escribir una línea en un ChatGPT y decirle, créame el contenido? Porque también hay gente que está escribiendo libros. Sí, sí. Hay gente que está haciendo unas absolutamente cómics, vídeos, o sea, hay gente que está siendo tremendamente creativa en base a pedírselo a la inteligencia artificial. Eso también viene a implicar a la marca personal. Entonces, también ha vuelto tremendamente más sencillo poder acercarse a crear un contenido de valor para los demás, para crear nuestra reputación de nuestra marca personal, que a la vez eso nos mejore nuestra empleabilidad o nuestro éxito profesional, porque una cosa no varía. El que tú tengas una buena marca personal le sirve al que quiera ser emprendedor, pero le sirve al que quiera trabajar por cuenta ajena, porque el que te vaya a reclutar, sin duda, va a buscar por tu nombre en Google. Y sin duda va a investigar sobre ti y va a intentar mirar tus redes sociales. Y si el que te quiere posiblemente reclutar encuentra que no hay redes sociales a tu nombre, eso ya suena raro. Suena raro porque todo el mundo tiene un Instagram. O, por ejemplo, TikTok, que lo has nombrado. Y de hecho he pegado un potecito en la silla cuando lo has nombrado porque es la red social que ahora mismo soborna a sus creadores de contenido, a sus usuarios, para que creen contenido. Porque lo que te ocurre el primer día cuando tú creas un nuevo TikTok es que inmediatamente empiezas a recibir miles de visualizaciones, centenares de comentarios en tu primera creación, porque el algoritmo de TikTok es lo más adictivo que se ha creado en las últimas décadas, literalmente. Entonces, sabe motivar perfectamente a esos nuevos creadores de contenido, porque cuando creas tu cuarta, quinta pieza de contenido, TikTok ya no te quiere tanto, pero en las 3 primeras dice, pero si no soy nadie y he llegado a 80.000 personas, ¿qué potencial tengo? Voy a darme una oportunidad y avanzar con esto. Con lo cual, sí, hay que entender cuál es la red social que en cada momento te soborna. En su día fue Twitter, luego fue Weibo, en algún momento fue LinkedIn, ahora fue TikTok, hace no tanto era Instagram, donde todo el mundo quería estar por diversos motivos, pero sí, hay que entender cuáles son las tendencias, hay que entender dónde debemos estar, no todo el mundo debe estar tampoco en TikTok, porque hay que tener en cuenta que es ligeramente tóxica y un poco muy adictiva, no un poco, muy adictiva, pero sin duda alguna lo que sí tenemos que tener muy en cuenta es que hay oportunidades, que tenemos que tener una marca personal cultivada, trabajada y estudiada por nuestra parte, porque la marca personal la tengamos aunque no sepamos que la tengamos, sí. Porque se nos puede googlear y a partir de ahí que tengamos mucho éxito. Pues ha sido un placer, Emilio, CEO de la Latina Valley. Estás invitado, por supuesto. Hay muchos temas que nos quedan todavía por tocar, así que esta es tu casa. Muchísimas gracias y espero que la audiencia le haya parecido interesante y que se sumen a todas estas tendencias porque, por favor, trastearos, animaros, juguetear con la inteligencia artificial, con todas estas herramientas que están surgiendo porque os podéis encontrar una oportunidad como hace mucho tiempo que en la humanidad no nos encontrábamos. Aprovecharlo. Pues hacemos un pequeño alto y ahora volvemos.